Hola, damas y caballeros. Yo voy a disfrutar muchísimo con esto. Esto se queda guardado ahí porque son atemporales y porque es historia. Así que esto va a aguantar ahí el tiempo que haga falta. Y voy a grabar dos versiones. La parte seria, la parte de historia documentada y la parte de la gente que lleva delantales, es decir, los masones. Así ustedes pueden comparar. En fin, les voy a hablar. España tiene tanta riqueza, tiene tanta historia que hay muy pocos países, muy pocos, se pueden contar con los dedos de una mano y te sobran dedos. Tienen tanta historia, aquí se hacen películas que valen millones de euros, eh, que van cuatro personas a verlas y ya está. ¿Quién lo paga? Nosotros con nuestros impuestos. ¿Por qué no se hacen películas, por ejemplo, de Juan Ponce de León, que es el que voy a hablar hoy? O Ponce de León, que lo conoce todo el mundo. O por lo menos lo habéis oído. Lo habéis oído. Pero aquí no, aquí se ruedan películas que van cuatro a verlas, te duran una semana en la sala de cines porque no va nadie a verlas. Son una basura de películas cuando podíamos hacer... Mirad, yo estoy viendo en Netflix una serie que ha durado más que un día sin pan, muy bien hecha, por cierto, con muchísimos medios, sobre la unificación de Inglaterra. Entre los normandos, los vikingos, esto, aquello, lo otro, cómo se unificó Inglaterra. La prehistoria de la unificación de Inglaterra. Pues una serie tremendamente bien hecha, con un montón de dinero ahí, con unos actores fantásticos, sin reparar medios. Aquí no hay nada. Aquí solo es Almodóvar y su cuadrilla y cuatro más. De vez en cuando te sueltan una película bien hecha, o una serie bien hecha como Isabel, o Carlos Emperador, Rey Emperador, pero poco, hay muy poco, demasiado poco, para la inmensa historia que tiene España. Hoy les voy a hablar de Juan Ponce de León, o Ponce de León, como es conocido. Su biografía: Ponce de León, Juan, eh, Sertabás de Campos, Valladolid. 1465, La Habana, Cuba, 1521. Descubridor y conquistador español, primer gobernador de Puerto Rico y adelantado y descubridor de la Florida y Bimini. Y Bimini. Los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre la fecha exacta del nacimiento del poblador de Puerto Rico. Para algunos autores fue aún en 1460, mientras que otros apuestan por 1470. Se van 10 años. Se van 10 años. Era un adelantado. Es decir, que fue él y cuatro. Y por lo visto, pues la isla de Puerto Rico pues estaba muy poco poblada. Por no decir prácticamente despoblada. Había cuatro indios y ya está. Cuatro nativos y ya está. Y para los masones, para los de la leyenda negra, pues serán cuatro y caníbales. Leo, voy a leer más que hablar, ¿eh? Igualmente tampoco hay conciencia sobre el lugar de nacimiento, aunque los principales historiadores se inclinan que fue en Santervás de Campos, Valladolid. Acerca de sus padres tampoco faltan las dudas, aunque no se ha encontrado ningún documento que certifique nombres concretos. No hay que rechazar que pudiera ser el conde Juan Ponce de León, padre de 21 hijos bastardos, y que uno de ellos pudiera ser el futuro adelantado de Florida.
Según Bartolomé de las Casas, fue mozo de espuelas de Pedro Núñez de Guzmán. Pudo participar en la Guerra de Granada y tampoco se descarta que acompañara a Cristóbal Colón en su segundo viaje afincándose en la isla La Española. Sus primeros años de vida en Santo Domingo se desarrollaron en el más absoluto anonimato. Casó con Leonor y tuvo un hijo, Luis, y 3 hijas, Juana, María e Isabel. Inició la colonización de Puerto Rico. Nosotros entendemos colonización como la construcción de cosas, no como la destrucción de cosas. La primera gran actuación de Ponce de León en la isla española tuvo que ver con las guerras de Higüey, llevadas a cabo entre 1502 y 1503. Nicolás de Obando nombró a Juan de Esquivel capitán general de la tropa española al frente de unos 400 españoles procedentes de las villas de Santo Domingo, Concepción, de la Vega, Banao y Santiago, además de entre 100 y 200 indios huaitanos o huaitaos, es decir, indios amigos de los cristianos que los acompañaban siempre allá donde ellos iban. ¿Por qué? Porque el Caribe viene de caníbal. Todos eran caníbales, eran comidos. Entonces los indios que eran comidos, cazados y comidos, pues se bautizaban, se hacían cristianos y se asociaban con los españoles y guerreaban junto con los españoles. Porque los españoles eran 400 han dicho aquí. Y esto es historia, ¿eh? Esto no es Wikipedia, esto es historia. Al mando de las tropas de Santo Domingo iba el capitán Juan Ponce de León. Concluida la pacificación de Higüey, Obando mandó fundar 2 pueblos, o villas en ese territorio: Salva León de Higüey y Santa Cruz de Aicayaguna, nombrando a Juan Ponce de León teniente y capitán de la villa de Salvaleón. No creáis que eran personas ricas y que aquello eran palacios y cosas de estas, eran chamizos más o menos protegidos por 4 palos. Algunos años más tarde, especialmente durante 1508, Ponce de León comenzó a tratar con el gobernador Obando la posibilidad de explorar la isla de Boriquén, el nombre indígena de la isla de San Juan Bautista o Puerto Rico, descubierta por Colón en 1493, pues debía de tener noticias de que allí había oro y hasta es posible que llevaran a cabo alguna cata. Es decir, que las catas ya sabéis que son pues un poquitín de minería por aquí, un poquitín de por aquí, un poquitín de por allá, a ver si hay oro o no hay oro, a ver si hay minería o no hay minería. Tened en cuenta que en aquella época, vamos a ver, el descubrimiento de América es como... Bueno, el descubrimiento de América es peor, es más importante que la llegada del hombre a la luna, porque el hombre sabía que iba a la luna. Los españoles, cuando se toparon con un tremendo continente, no sabían que allí había un continente, no sabían dónde ir, era un viaje sin regreso, a lo desconocido. Obando, tras comunicar al rey al 17 de mayo de 1508 sus intenciones y sin esperar respuesta, a pesar de que la contestación del monarca 13 de julio de 1508 será favorable, decidió formalizar la primera capitulación el 15 de junio de 1508 con Ponce de León, según la cual éste se comprometía a hacerse amigo de los indios, a no abusar de los indígenas, a localizar y extraer oro, a cultivar alimentos para los españoles y a construir una casa fortaleza. Nadie se explica bien la razón de estas prisas, pero ahí están y con el beneplácito del monarca. Las prisas estaban
Pues en que había un montón de indios, eran más los que te cazaban para comerte que los que eran cazados y comidos. Necesitaban una fortaleza para resguardarse de los caníbales. Organizada la explicación con 50 hombres, menudo ejército, 50 hombres, Virgen Santa, 50 hombres, bajo su mando, Juan Ponce dejó la villa de Santo Domingo el 12 de julio de 1508 y se dirigió al puerto de Yuma, que era el puerto de Higüey, y de la villa de Salvaleón, donde le sorprendió una tormenta el 3 de agosto. Siguió después el viaje por la isla de Mona y el estrecho entre dos grandes Antillas hasta la isla de San Juan, arribando el 12 de agosto de 1508 a la región del sur de Boriquén, en tierras del cacique Aguayambana. Allí entablaron relaciones amistosas con los indígenas y, siguiendo una costumbre india, el cacique Aguayambana se hizo Huaitao de Ponce de León, cambiando su nombre con el español, quien le pidió ayuda para explorar la isla, cosa que hizo. Los que llegaron a América, los ingleses, mataban a los indios. Los españoles se hacían amigos de los indios, se hacían aliados de los indios, los protegían y ellos pues se apuntaban a luchar con los españoles. Les construían casa, les enseñaban a cultivar, les enseñaban un montón de cosas, se mezclaban con ellos. De hecho, muy pronto los reyes de España ordenaron mandar a mujeres españolas para que se mezclaran con los indios, de ahí el mestizaje. Exploraron el río Ana, donde construyeron algunos bohíos. En la zona norte encontraron un puerto tan hermoso que Juan Ponce lo calificó de Puerto Rico. Y un mes más tarde, en la ribera del río Toa, La Plata, comenzaron la construcción de una granja de cultivo. Señores, países, los países colonialistas no te construyen nada, y menos una granja de cultivo, no te construyen nada, te lo expolian todo y te matan a la gente y ya está, y todo para mí, y te esclavizan. Los españoles no. De vuelta a Puerto Rico y adentrándose en el interior, construyeron caminos, un desembarcadero y una casa de piedra. ¿Por qué una casa de piedra? Porque una casa de piedra no se quema, las de madera sí. ¿No habéis leído nunca el cuento de los tres cerditos? Pues ahí tenéis un ejemplo. Con ello, además de cumplir con los términos de la capitulación, se ponían los cimientos de la futura población de Caparra, que bautizaría más tarde Juan Ponce, remontando la Caparra romana que existió en las tierras cacereñas de Obando. Ponce de León, gobernador de la isla de San Juan, en abril de 1509, Ponce de León regresó a la isla La Española, donde firmó de nuevo con Obando una segunda capitulación el 1 de mayo, en el cual fue nombrado capitán general de la isla de San Juan, o por mejor decir, de San Juan Bautista, primera denominación dada por los españoles a la que más tarde se conocerá como Puerto Rico, recibiendo a la ciudad así llamada hasta entonces el topónimo más común de San Juan. Mientras esto sucedía, en la Española, Diego Colón, segundo almirante de las Indias y heredero del descubridor, había sido nombrado gobernador general de las Indias el 29 de octubre de 1508. Después de más de 7 meses de preparativos, se hizo a la mar, arribando el 9 de julio de 1509 a la capital de las Indias, Santo Domingo, con el fin de sustituir a Nicolás de Obando. Las intenciones de Diego de Colón eran muy claras: controlar y dirigir personalmente, sin interferencias de nadie, todo lo relativo a los descubrimientos y poblamiento del Nuevo Mundo. Esta política personal colombina chocó pronto con la del rey. ¿Qué sucedía? Que los descendientes de Colón se creían que eran los dueños
de los territorios descubiertos por España y, y ellos eran vasallos del rey. Pero eso es otra historia. Ambos querían poblar la isla de Sumano. Incluso la primera intención colombina fue nombrar a Ponce de León como teniente suyo en la isla de Boriquén. Teniente suyo no lo podías nombrar, eso te lo nombraba el rey, o el gobernador de turno o el capitán general de turno, que estaba a las órdenes del rey. Fernando el Católico, por su parte, no solo se desinteresó por Juan Ponce, defendido siempre por Obando, y con más fuerza si cabe por el tesorero general Miguel de Pasamonte, sino que el 19 de agosto de 1509 lo nombró Perdón, lo he oído mal. Fernando el Católico, por su parte, no solo no se desinteresó por Juan Ponce, lo defendió siempre como por Obando y con más fuerza si cabe por el tesorero general Miguel de Pasamonte, sino que el 19 de agosto de 1509 lo nombró gobernador interino de dicha isla. Sin embargo, cuando esta decisión fue conocida por Diego Colón, la desobedeció y nombró a Juan Cerón como alcalde mayor de la isla de San Juan, el cual llegó el 28 de octubre acompañado de Marín Cerón como alguacil mayor. Yo estoy leyendo historia, ¿eh? En principio, Juan Ponce no puso resistencia y esperó la decisión del monarca, que llegó el 2 de marzo de 1510. El monarca ordenó al almirante que recibiera a Ponce de León por nuestro juez y capitán de esa dicha isla de San Juan, se cierran comillas. Inmediatamente arrestó a Juan Cerón y a Miguel Díaz, que habían sustituido a Martín Cerón como alguacil mayor, y los envió a España el 10 de julio de 1510 en una nave capitaneada por Juan Bono de Quejo. Ni más ni menos que con Fernando el Católico la había topado este. La colonia iba floreciendo con el apoyo de la corona, y el 15 de junio de 1510 el rey ordenaba que los barcos que iban a la Española se detuvieran en San Juan. El 10 de julio se realizó la primera fundición de oro en la villa de Caparra. El alcalde mayor, Cristóbal de Sotomayor, comenzó a levantar el poblado de Tabora, en las cercanías de Guainía, pero no cuajó debido a las muchas dificultades surgidas. Incluso ese mismo año tuvieron que soportar una terrible plaga de hormigas. ¿Se imaginan ustedes, se imaginan ustedes a esos hombres con sus armaduras, sus espadas, historias en el Caribe? Los indios con sus cerbantanas, con sus flechas. Y si te cogían, se comían. Lo que sufrían que eran superhombres. Bueno, en fin, una buena parte de la población indígena, a través de los repartimientos y más tarde encomiendas eran nuevas poblaciones. En favor del español fue empleada en las minas, las encomiendas eran poblaciones y explotaciones mineras y de agricultura, que iban acompañadas por hospitales, escuelas y un montón de cosas, y sobre todo iglesias. Fue empleada en las minas de la agricultura y la construcción de casas, recibiendo un trato muy duro. Normal, los mineros tienen una vida muy dura. El malestar fue creciendo después de la muerte del cacique Aguibana, amigo de los españoles, por su hermano Guaybana, enemigo de los mismos. Es lo que suele pasar. El resultado de este malestar fue la violenta rebelión india en el oeste y el sur de la isla a finales de 1511 y que acabó tras el triunfo de Ponce de León en la batalla de Yahueca, dirigida por parte indígena, según algunos historiadores, por el cacique Guayanyamba y según otros por el cacique Mambo el Grande de Goawey.
dirigida por indígenas. Los españoles sí que daban apoyo estratégico, sí que estaban detrás en caso de que necesitaran ayuda, pero los que luchaban eran los indígenas contra los indígenas. Los que eran comidos contra los que se los comían. Y les tenían ganas. Y como detrás tenían a los españoles, es decir, imaginaos que llega un ovni que te llega una civilización espectacularmente, tremendamente más avanzada. Con una cosa que yo no había visto nunca, un perro con caballos, con armas de fuego, con ballestas y con armaduras. Eran inmortales, coño. Con cañones, eran inmortales. Y encima no te se comían. Te enseñaban a cultivar, no pasabas hambre. Te enseñaban ganadería, te enseñaban a montar y te enseñaban a luchar. Porque valentía los indígenas ya tenían. Pero ellos les inculcaron más valentía, porque la mayoría de la gente que fue allí no fueron ni esclavos, ni presos, ni cosas de estas. Eran gente que había luchado en guerras, habían estado en los tercios, habían estado en la conquista de Granada, habían estado en un montón de cosas, que todos sabían leer, escribir, sabían ubicarse, sabían cartografía, sabían de todo. Después de esta batalla los taínos volvieron a sus labores, aunque algunos huyeron a las montañas y otros se refugiaron en las otras islas próximas. En 1511, dictada la sentencia de Sevilla, 5 de mayo, en los pleitos colombinos, la isla de San Juan pasó a integrarse en el virreinato colombino y con ellos a reconocer a Diego Colón el derecho a poder nombrar a sus tenientes en la citada isla. Por esta razón, Juan Ponce de León fue sustituido inmediatamente como capitán gobernador, ya que este cargo había sido propuesto por Obando y no por Diego Colón. El 15 de junio, el rey comunicó a Ponce de León que entregase el gobierno de la isla a Juan Cerón, el cual llegará a volver a ocupar su cargo el 28 de noviembre. Pocos días antes, el 8 de noviembre de 1511, el monarca concedería el primer escudo de armas a la isla de San Juan Bautista, San Juan de Puerto Rico, en 1511. Para proteger, y ahora mira lo que es Puerto Rico, pues una isla, un estado que no tiene ni voz ni voto. Para proteger a Ponce de León, el rey católico prohibió a Cerón que pusiera en marcha el acostumbrado juicio de residencia que tenía que cumplir cualquier gobernante que dejaba un cargo y en el que se recogían todas las quejas de los gobernados durante su mandato. Para la función de juez de residencia, el rey nombró al licenciado Sancho Velázquez, que llegaría 3 años más tarde. A finales de 1511 o principios de 1512, el virrey Diego Colón mandó fundar una nueva villa en la isla y propuso que se llamara San Germán en honor a Germana de Foix, la nueva esposa de Fernando el Católico. Era un pelota de mucho cuidado. Se eligió la misma región de la desaparecida Tábora o muy cerca y fue llevada a cabo por Miguel Díaz de Aux. El gobierno de Cerón no fue ejemplar y los indios se sublevaron. Por ello, Diego Colón lo sustituyó por el gobernador Rodrigo Moscoso. Por esas mismas fechas, el 25 de diciembre de 1512, llegaba a la isla el primer obispo que pasaba a América, Alonso Manso. Este fue el primer obispo que llegó a las Américas. El 2 de junio de 1513 visitó la isla del virrey Diego Colón, llegando a la villa de San Germán. Le acompañaba el nuevo gobernador, Cristóbal de Mendoza, elegido por el virrey. Durante el verano de 1513, mientras Ponce de León estaba descubriendo Bimini y la Florida, los caribes / caníbales atacaron la villa de Caparra, donde habían levantado su casa solariega y residían su mujer e hijos. La invasión sucedió cuando el almirante Diego de Colón se encontraba en la villa de San Germán, lo que le permitió enviar al capitán Juan Enríquez
con una fuerza a socorrer a Caparrá y a fortificar el asiento de Daguao en la parte oriental de la isla donde habían desembarcado los caribes. Caribes, caníbales. Todo el Caribe estaba plagado de caníbales, de canibalismo. Descubridor y adelantado de la Florida y de Bimini, al quedar libre y siempre con el apoyo del rey, del monarca y del tesorero Miguel de Pasamonte, escribió al rey pidiéndole permiso para explorar la isla Bimini, imprecisa y muy lejana, donde había, según los indios, una fuente que hacía rejuvenecer o tornar mancebos a los hombres viejos. Bueno, la fuente de la eterna juventud. Mira si da para hacer películas y reportajes y series. Es decir, el mito de la fuente de la eterna juventud. Tras solicitar una capitulación con condiciones muy exigentes y que se le negó a Fernando el Católico, Fernando el Católico le concedió el 23 de febrero de 1512 una capitulación razonable a ojos del rey y con la esperanza de que le satisfaciera, ya que Bartolomé Colón le dice quería descubrir dicha isla ofreciendo mejores condiciones para la hacienda real que las propuestas por Ponce de León. En estas cosas siempre hay una lucha de poderes. Siempre, 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 siempre. Aquí la historia está en que Ponce de León era un tío honrado que obedecía al rey y el hijo de Cristóbal Colón pues se creía que era el dueño de las Américas, de lo que estaban viendo. Se lo creía. Y así terminó, Remitido al rey la capitulación de los oficiales de la Española y de manera especial le encomendó aconsejarse en todo momento por el tesorero Miguel de Pasamonte. Las condiciones de la capitulación dada el 23 de febrero de 1512 son, entre otras, las siguientes. Se les respetará lo aquí dispuesto si comienza el poblamiento antes de 3 años a contar desde la presentación de este documento a los oficiales de la Española. Costeará con sus recursos los gastos de la gente que contrate. Tendrá la gobernación y jurisdicción civil y criminal. Se les respetará la propiedad de todo aquello que levante a su costa. El monarca se reservará las fortalezas. Recibirá el diezmo de todas las rentas y provechos reales, excepto de las granjerías reales. El repartimiento de los indios quedará reservado al rey. Del oro se pagará entre el 10º y el 5º progresivamente para establecer el 5º, disponiendo de la gobernación de todas las islas comarcanas descubiertas por él. Obtendrá el título de adelantado de la isla de Bimini y de las otras que se descubriere. Quedará prohibida la entrada de extranjeros. Ha de prestar fianzas antes de emprender el viaje e informará detalladamente de cuanto descubriere. El quinto y el diezmo eran los impuestos de la época. Los impuestos de la época. Que cuando llegaban aquí a España, pues venían muy menguados. Es decir, que ya mucha gente se había enriquecido. Mucha gente se había enriquecido. Los impuestos que llegaban a la corte, pues sí que llegaba al diezmo, sí que llegaba al quinto, pero no, pero mucho se había perdido por el camino. Aceptadas las condiciones, Ponce de León salía del puerto de Yuma, provincia de Higüey, en la isla española, el 29 de enero de 1513, con 2 naos, Santa María de la Consolación y Santiago, camino del puerto de San Germán, donde se le incorporó una tercera, el bergantín San Cristóbal. De ahí, el 3 de marzo de 1513, partía hacia la isla de Bimini,
avistando el 27 de marzo, domingo de Pascua, Florida. Una tierra que creyeron isla y por esto la llamaron la Florida. Unos días después, el 2 de abril, pisaron tierra y tomaron posesión de la misma a la altura del paralelo 30 grados norte. Desde ahí recorrieron el litoral hacia el sur, luchando contra una corriente muy fuerte. Era la corriente del Golfo que el experto piloto Antón de Alaminos estudió y usó más tarde en la navegación a España. Es que se estaba descubriendo todo, se estaba cartografiando todo, las costas, todo. Es una pena que no pueda poner todas las imágenes porque son muy bonitas de las cartografías originales, y se estaba explorando todo, porque no iban solo los adelantados, iban curas, iban sacerdotes, iban botánicos, lo exploraban todo, lo probando todo. Hay gente que se murió probando hierbas y se envenenaban y cosas de estas, y sufrían picaduras de todo. Morían muchos por enfermedades. Estoy hablando de los conquistadores, de los adelantados, de los españoles. Aunque los indios les iban diciendo, cuidado que esto es malo, cuidado que esto es malo, cuidado que esto es malo. El 8 de mayo doblaron el actual Cabo Cañaveral. ¿Por qué se llama Cabo Cañaveral? Porque aquello estaba lleno de cañas. En la punta del sur de Florida, que bautizaron con el nombre de Cabo de Corrientes, después de traspasar la península, navegaron por la costa oeste de la península hacia el norte, llegando según unos hasta la bahía de Tampa y otros hasta la bahía Apalache. Una vez que decidieron regresar a mediados de junio, se toparon con grupos indígenas poco pacíficos, a los que se enfrentaron. Recorrieron algunas islas de las Bahamas, creyendo que una de ellas era Bimini, comprobaron de nuevo la corriente del mar que sacude esa zona, hicieron aguada en una isla de los Lacayos, y antes de regresar envió al piloto Antón de Alaminos y al capitán Pérez de Urtubia a recorrer y comprobar las riquezas de la isla Bimini. Aguada, para los que no sepan lo que es aguada, llenaron los buques, los barcos, las naos llenas de agua dulce para poder beber. Eso es hacer una aguada. El 21 de diciembre Ponce de León puso rumbo a San Juan, donde llegó 21 días después, 4 meses después, 20 de febrero de 1514, lo hacía a Alaminos y Pérez de Urbía, confirmando las bondades de la isla de Bimini, pero sin poder asegurar lo de la fuente de la eterna juventud, ya que no se detuvieron a buscarla. Inmediatamente, Ponce de León decidió embarcarse camino de Castilla para informar al rey y asegurar su descubrimiento. Antes del viaje, el 11 de febrero de 1514, los oficiales de la isla de San Juan decidieron hacer una fundición especial para que la parte del rey, 5.000 pesos de oro, la pudiese llevar y entregar personalmente Ponce de León al monarca. Y así no se perdería ni un peso de oro. El 14 de abril de 1514 arribaba a Bayona de Galicia y poco después se dirigía a la corte para dar cuenta de lo descubierto y gestionar una nueva capitulación. Es decir, una nueva orden del rey, del monarca, de los reyes. El 27 de septiembre de 1514, el monarca le concedía a Ponce de León una nueva capitulación para poblar la isla de Bimini y la Florida, confirmando en gran parte la dada anteriormente el 23 de febrero de 1512. Se insistía en el plazo de 3 años para ir a poblar las nuevas tierras a contar desde el día en que se embarcase. Como novedad, se insistía en que al entrar en contacto con los indios, atención, se les leyera ante escribano el requerimiento impuesto por letrados y teólogos para que se convirtieran amistosamente a la fe católica
y solo si la rechazaban podrían hacérsele la guerra y esclavizarlos. Se prohibían las armas en busca de indios a menos que llevasen la autorización de Ponce de León. Los primeros pobladores recibían compensaciones económicas y pagarían a la hacienda progresivamente desde un 10% el primer año hasta establecerse en el quinto. Eso eran los impuestos, vuelvo a decir, los impuestos de la época. El privilegio sobre el oro, metales y otros provechos a 12 años en total. Sobre la edificación de casas de su propiedad, habría que ajustarse a las limitaciones habituales. Podrían hacer labranzas de pan, vino y de toda clase de árboles frutales, o que no lo sean. Podrían utilizar la armada contra los caribes, es decir, contra los caníbales. Una vez pacificados, Ponce de León aportaría fianzas antes de emprender el viaje. Es decir, que Ponce de León, del dinero que había ganado, tenía que dejar ahí pues una fianza. Todo el mundo sabe lo que es una fianza. Al regresar del viaje a Bimini y la Florida, Ponce de León se encontró con las consecuencias del ataque de los caribes a Caparra y a la costa oriental de Boriquén. Por ello, el 27 de septiembre de 1514, Ponce de León fue nombrado capitán de la Armada contra los caribes, contra los caníbales. Mandó esta armada entre 1514 y 1516. Debía de acudir inmediatamente a las islas de los Caribes, de donde la isla de San Juan ha recibido y recibe daño. La armada era muy pobre. Salió de Sevilla el 14 de mayo de 1515 y llegó a la isla de San Juan el 25 de julio después de una escala en Canarias y otra en Guadalupe, donde los caribes lo derrotaron, hiriendo a algunos y capturando a otros sin que Ponce de León les diera batalla. ¿Qué le mandó? Una armada de 4 barcos, de 5 barcos, de 5 barcos. Los caribes se lo comieron, eran más, muchísimos más. Se los comieron literalmente. Era una muerte horrible, porque te cortaban un brazo y se comían el brazo, te dejaban vivo, pues no tenían nevera, no tenían frigorífico. Y te veías ahí como te se iban comiendo poco a poco hasta que te morías, ya no te enterabas. Por una real provisión de... Esto es historia, historia. Yo estoy leyendo historia. Y los comentarios que estoy haciendo son de la historia. Por una real provisión del 27 de septiembre de 1514 se nombró a Juan Ponce de León capitán de la isla de San Juan, por el tiempo que sin merced y voluntad fuere, entrecomillado, es decir, por el tiempo que haga falta. Esta prerrogativa se le retiraba a Cristóbal Colón de Mendoza, teniente del almirante. Disfrutó de este nombramiento hasta su muerte en 1521. En esa misma fecha era nombrado Sancho Velázquez repartidor de los indios de la isla de San Juan, a la vez que se ordenaba que todo se hiciera de común acuerdo con la persona de Ponce de León y recomendando cumplir nuevas... Bueno, tengo que explicar esto de repartidor de los indios. Los indios, yo creo que se están refiriendo aquí a los indios ya bautizados, y se tenían que distribuir en las haciendas, les tenían que enseñar a trabajar, los campos eran bien cuidados y habían dado un salto evolutivo, pues de la edad de piedra, pues a la civilización más avanzada que existía entonces en el planeta Tierra, que era el Imperio Español. En la misma fecha era nombrado Sancho Velázquez repartidor de los indios de la isla de San Juan, a la vez que se le ordenaba que todo se hiciese de común acuerdo con la persona de Ponce de León y recomendando cumplir las nuevas leyes dadas en favor de los indios. Es decir, los indios no se tocaban. Hombre, tenían que trabajar. La Biblia dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Tenías que trabajar igual como trabajaban ellos.
Pero como no sabían trabajar, los tenían que enseñar. Porque ellos eran cazadores-recolectores. Su retraso en llegar a las Indias hizo inútil su intervención. Al mismo tiempo, el 27 de septiembre de 1514 recibía un poder para dividir y señalar el territorio. Eso es muy importante, dividir y señalar el territorio. Estaba creando lo que hoy en día serían provincias, o países, o regiones, o reinos en aquella época, o capitanías generales. En todo lo que se decidiera sobre el oro, sobre las fundiciones y sobre fundar nuevos pueblos, fíjense, fundar nuevos pueblos. Y los pueblos eran fundados con una iglesia, con una escuela, con un hospital, y las ciudades y las villas ya directamente ya con una proto-universidad. Por este último nombramiento, Ponce de León deslindó la isla en dos partidos, Puerto Rico al este y San Germán al oeste, partición que estuvo en vigor durante algunos siglos, y se le nombró regidor perpetuo del Cabildo de Caparra, además de obtener el 25 de febrero de 1515 una escribanía de número de la ciudad de Puerto Rico. Desde finales de el Juan Ponce de León es que lo hacía de lujo, respetaba la voluntad de la reina Isabel la Católica y de Fernando el Católico, que los indios eran hijos de Dios y eran personas y eran súbditos de la corona igual como ellos, es decir, simplemente los indios, cuando les tenían que explicar muchísimas veces que eran tan españoles como ellos, que eran siervos del rey. ¿Y quién era el rey? Para ellos el rey era como un dios. Ese señor que mandaba sobre estos señores que eran dioses. Entonces, ¿qué dios era el dios que ellos obedecían? Sin rechistar. Desde finales de 1516 hasta mediados de 1518, Ponce de León permaneció en España, se opuso a la autorización que dieron los padres Jerónimos y licenciado Rodrigo de Figueroa al traslado de la villa de Caparra a la isleta donde hoy está San Juan. Ante las noticias de nuevos descubrimientos en el centro y norte de América, Ponce de León volvió a solicitar permiso real para seguir explorando. Señores, para esa época, Ponce de León ya tenía suficiente riqueza, suficiente nobleza para estar en su casa, en su tierra, en España, seguro y a salvo, viviendo de rentas. Pero no, estaban hechos de otra pasta. Se retrasó algo este viaje por haber enviudado en ese tiempo con Leonor. Equipó a su costa 2 carabelas, gente y bastimientos, y parece ser que salió de San Germán el 26 de febrero de 1521 siguiendo la misma ruta que cuando la descubrió. En Florida, peleando con los indios, fue herido de un flechazo, lo que le hizo regresar a La Habana, donde murió. Oviedo lo cuenta así, se abren comillas. Ponce de León salió herido malamente de un flechazo y acordó irse a curar a Cuba para volver con más pujanza. Pero llegando al puerto de La Habana, vivió poco y murió como católico recibiendo los santos sacramentos. Se cierran. ¿Por qué lo llevaron a La Habana? Porque La Habana pues era ya la zona más civilizada, estaba totalmente civilizada ya. Allí estaban los mejores hospitales, los mejores médicos que había en el nuevo continente. Pero es que claro, las flechas que lanzaban los indios pues iban con veneno.
y un flechazo de todas formas, lleve veneno o no lleve veneno, donde te da, y más en aquella época, en una zona como el Caribe, pues las heridas son jodidas. Bueno, son malas. Sus restos, trasladados probablemente a mediados del siglo XVI por su nieto a San Juan y enterrados en la capilla mayor de la iglesia de Santo Tomás, fueron llevados en 1913 a la catedral donde se inhumaron. Bibliografía M. Jiménez Fernández, Bartolomé de las Casas, volumen 1, El Plan Cisneros, Las Casas para la Reformación de las Indias, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1553, Murga Sáez, Historia Documental de Puerto Rico, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1956-1957, 2 volúmenes. Universidad Lund, Fray Nicolás de Obando, gobernador de las Indias, 1501-1509, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 1956, B, de las Casas Historiador de las Indias, Biblioteca de Autores, Universidad, bueno, aquí está toda la bibliografía de donde se ha sacado toda la historia, y si lo tuviera que leer todo, señores, damas y caballeros, estaría 46 minutos más. Y esto es un maravilloso artículo del historiador Luis Arraz Márquez, de la Real Academia de la Historia. Y por supuesto que saldrán más de este gran, gran adelantado y descubridor de la Florida, de Puerto Rico, de Bimini y de un montón de cosas más. De los manglares de Florida, lo cartografió todo. Y es una pena que seamos así. Por cierto, existen, para los que no os guste leer, audiolibros, películas no. Si hay alguna película será de la era de la picor y mal hecha, y nada. Pues nada, pues aquí tenemos a Juan Ponce de León. Esto es de la Real Academia Española, de la Real Academia Española de Historia. Maravilloso artículo, de verdad, maravilloso artículo. Y esto se va a quedar durmiendo ahí durante mucho tiempo hasta que empiece a salir. Señores, soy Tony Garcés, para mí es un placer hablar de una cosa que me encanta, que es la historia, y sobre todo de nuestros grandes héroes, conquistadores y adelantados, que no eran ni tan malos, ni tan fieros, ni esto. Fieros eran cuando lo tenían que ser, pero malos no lo eran en absoluto. Por eso el maravilloso mestizaje. Ya llegaremos más tarde o más pronto, o más pronto o más tarde, y verán ustedes lo pronto que España construyó la primera universidad en América. Es que en nada se recorrieron todo el continente. En nada, en nada, en nada. Es increíble. ¿Y por qué no hacemos películas y series? Si solo con Juan Ponce de León tenemos una serie, sí, ponemos remedios y ponemos medios, sería una serie maravillosa de 500 capítulos. Con los actores que tenemos, Virgen Santa, haciendo series de chicha y nabo. Señores, que soy Tony Garcés, para mí es un placer siempre hablar de nuestros adelantados, de nuestra gloriosa historia, y es una pena que, bueno, hay muchos canales de youtubers que hacen muy buenos, que hacen esto.
La pena es que yo no pueda, por mi enfermedad, tenga estas limitaciones. Porque las imágenes son preciosas, de verdad. Soy Tony Garcés, le mando un abrazo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Mañana más.